A ver, hay que ser realistas también. Es evidente que en primera división, pues muy complicado, tendría que sonar la campana para que tenga alguna oportunidad. Entonces, bueno, o estoy valorando opciones que están empezando a aparecer en alguna conversación con equipos de segunda, de aquí de España, y luego, por supuesto, también la vista fuera. Mi mayor objetivo era jugar con el Oviedo en primera. Se ha ensuciado todo de una manera que, bueno, que creo que no era necesario, y es una pena que los aficionados del Oviedo, en vez de estar disfrutando de esta temporada, pues estén dando de bruces con lo que hay. Orgulloso, con ciertas espinitas, por supuesto, clavadas de no haber podido lograr yo el ascenso, y la más reciente, que es la de no participar este año en primera, pero yo guardo con muchísimo cariño a todo el aficionado del Oviedo, soy uno más, por supuesto, y cuando voy por la calle pues me siento muy querido. Bienvenidos y bienvenidas a Azul Carballón, un podcast de La Voz de Asturias sobre el Real Oviedo. Borja Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por poner un poco en contexto a la gente, estamos grabando esto a 16 de diciembre, es martes. Hace escasas horas el Oviedo ha anunciado a Guillermo Almada como nuevo entrenador del Oviedo. El domingo se perdió 4-0 en Sevilla, se destituyó a Carrión. Hay un terremoto en la ciudad, pocas veces visto, la verdad, en los últimos 10 años, me atrevería a decir. Un terremoto incluso similar al que vivió este club y esta ciudad en los años negros, ¿no?, de este siglo XXI. Pero no podíamos no hablar contigo, ¿no? Porque todos tenemos una agenda complicada, tanto los futbolistas como nosotros los periodistas, y cuadraba bien ahora. Y qué mejor manera de inaugurar este podcast de La Voz de Asturias, esta sección de entrevistas más personales, más profundas, llamémosla como queramos, que contigo, ¿no? Porque nos pareces el invitado perfecto, así que muchas gracias por estar aquí, lo primero. De nada, faltaría más. ¿Cómo estás? Mucha gente me ha preguntado en estos meses, oye, Borja, ¿qué tal? ¿Qué hacen? ¿Sabes algo de él? No sé. ¿Cómo Bien, está un Borja? poco, bueno, ahí en la sombra, evidentemente, una situación totalmente nueva para mí. Entrenando mucho, con muchísimas ganas de que llegue enero y de volver al ruedo un poquito. Y bueno, como no mantengo un poco informado a través de redes sociales habitualmente, entonces bueno, estoy ahí un poco, pero volveré pronto con más fuerza si cabe, y con ganas. Está empezando a ver ahora un poco el mercado, ya las primeras conversaciones, y nada, con muchas ganas de arrancar. ¿Qué haces en el día a día ahora mismo como jugador? Pues como te digo, situación totalmente nueva. Es verdad que pos desilusión, digamos, de debutar en primera, de rescindir aquí en el penúltimo día de mercado, pues bueno, tuve unos días ahí un poco complicados, ¿no? Un poco tristes para mí, pero la verdad, pues entrenando cada día, puesto el foco desde el primer momento ya en enero. Al final son 4 meses que sabía que iban a pasar muy rápido, y ya estamos aquí a mediados de diciembre. Así que nada, manteniéndome a mi mejor nivel, entrenando mucho gimnasio también, y bueno, bastante fisioterapia, bastante, bueno, también a nivel mental, y nada, con ganas ya de la apertura de mercado. ¿Por qué no firmaste por ningún equipo? ¿No salió ninguna opción? ¿Lo que salió no te encantó? ¿Cómo fue un poco el tema ese? Bueno, es cierto que yo estaba con el foco puesto pues en participar aquí. Venía participando durante toda la pretemporada. A diferencia del club, el míster me transmitió, Pauno, que sí contaba conmigo, ya se lo demostró. Participé en todos los partidos, o casi todos, de pretemporada, y bueno, debuto en Villarreal. La semana del Madrid es cierto que yo me veo con muchas posibilidades de tener minutos, y es cuando bueno, me desconvocan un poco ahí a última hora en el estadio, y ahí llevo un palo bastante duro. Y cuando rescindo ya creo que quedaba día y medio de mercado, 2 días, muy pocas horas. Hay alguna opción en segunda división que, bueno, que tras venir de debutar en primera y con la ilusión que tenía por esta temporada, es cierto que no me veo con la confianza suficiente a lo mejor para tomar ese tipo de decisiones e irme a estos equipos que aparecieron en segunda. Y bueno, las otras opciones que aparecen una vez se cierra el mercado son ya opciones más rocambolescas, buenas a nivel económico, pero que no me convencían después de una pretemporada en la que yo me había sentido muy bien y tenía ganas de demostrar y seguir un poco más en el fútbol más de primera línea, digamos. Antes de centrar el tiro en este último verano y en esa pretemporada a las órdenes de Veljko Paunovic, vamos a darle contexto a la gente, porque igual a alguno ya se le olvidó, y quiero partir del verano de 2022. Acaba la 21-22, seguramente tu mejor temporada
en el fútbol profesional, tanto con el Oviedo como a nivel profesional, de cifras de juego y de todo. Se abre una especie de proceso de renovación que coincide con el proceso de venta de Carlos de Pachuca, el cambio de propiedad. Quiero centrarme ya en ahí, cómo fue un poco esa renovación, porque se habló mucho del cuánto duraron las negociaciones, cuánto tardaste o cuánto tardasteis en llegar a un acuerdo. ¿Cómo recuerdas tú ese verano? Bueno, pues creo que ahí se empiezan a dar una serie de acontecimientos. Es verdad que hago un gran año. A mí ese verano me empiezan a llegar ofertas de primera división. Es verdad que hay varias conversaciones con varios clubes, pero la única oferta que tengo en firme es del Girona. Y el Oviedo, con este cambio de grupo, como comentabas, pues me empieza a plantear las posibilidades de quedarme aquí. La pretemporada ya había empezado. Yo transmito, hablo con Jesús en su día, con la gente del club y digo que tengo ofertas de primera, pero que la única que tengo de momento es del Girona y que si las cosas seguían así, pues que yo me podría plantear el quedarme aquí. Al final el Girona luego hace las cosas muy bien, pero es cierto que en ese momento era un recién ascendido que entra en playoff empatado a puntos con nosotros. Y bueno, yo planteamos un poco las opciones que habría de quedarme aquí. Y un poco por esos motivos es verdad que empiezo la pretemporada tarde, una vez decido quedarme aquí con el sueño de ascender con el Oviedo. Empiezo la pretemporada muy tarde, Bolo era el míster en ese momento, me pone aún así de titular, confía en mí y bueno, empiezo jugando de titular, juego que creo que son 5 o 6 jornadas y a la sexta es donde, por esa pretemporada tan corta en cuanto a tiempos y en cuanto a carga, mi cuerpo pues dice basta y rompo el aductor y creo que es en la jornada 6-7. Poco después te da el cambio de banquillo, ¿no? El primero con el Grupo Pachuca al mando, por cierto. Se va Bolo y se va Tito con él, director deportivo. Sí. Y llega Álvaro Cervera. Poco antes también llega Agustín Lleida como director general del Oviedo. Fue una temporada complicada, ¿no? Esa 22-23. A partir de esa primera lesión te costó mucho coger el ritmo. ¿Qué valoración haces tú general a nivel futbolístico solo de esa temporada 22-23? Bueno, a mí me costó coger el ritmo porque precisamente en la recuperación, en plena recuperación de esa lesión, las cosas no estaban mal, creo que estábamos en descenso a punto de entrar, no recuerdo. Sí. Mi pronóstico era para 5 o 6 semanas y a la cuarta, pues bueno, decido arriesgar, ir convocado al Albacete, que creo que es el último partido de Bolo. Y bueno, pues también entro en el descanso con esa intención de ayudar al equipo en esa situación tan delicada y es cuando se me vuelve a abrir toda la cicatriz y bueno, ya tengo un poco más de tiempo y es cuando el lunes con Cervera ahí al mando me noto entrenando que no estoy bien y vuelvo a hacer la prueba y bueno, pues tenía abierta la cicatriz. Es un año muy complicado, pero bueno, en el que sacamos fuerzas y en el que en un tramo final de temporada creo que sacamos partidos muy, muy difíciles adelante. Recuerdo en Leganés, Las Palmas, varios partidos importantes que nos hacen salir del descenso y bueno, sacamos el año adelante. Lo que dices, estás tiempo de baja, vuelves, con Cervera llegas a tener una importancia pues considerable en partidos clave para la salvación de su Oviedo. La salvación cómoda, ¿no? Porque evidentemente no fue una salvación agónica, no fue la 19-20. El Oviedo ya en las últimas jornadas se juega, miraba incluso más al playoff, a ver si se podía llegar que abajo. Pero bueno, tú participas, tenéis las victorias importantes. Acaba la temporada ¿y qué pasa ahí? Porque antes de acabar la temporada ya se empezó a hablar de tu posible salida. Sí, bueno, existía la posibilidad de México, que ya se había planteado previamente, ¿no? en mi renovación. Es cierto que Álvaro Cervera, pese a haber contado conmigo en 5 partidos, que justo fueron 5 victorias muy importantes para nosotros, pues yo no estaba teniendo todos los minutos, tampoco había sido mi mejor año, entre lesiones y una cosa y otra. Y bueno, se abrió esta ventana, ¿no? Esta posibilidad de ir a México, que es cierto que yo en ningún momento quise salir de aquí de Oviedo, pero bueno, visto la situación con el míster renovaba, yo no estaba jugando todo lo que quería. Y bueno, no dejaba de ser una nueva experiencia, ¿no? Después de muchos años aquí, muy, muy intensos para mí a nivel emocional y demás. Y bueno, pues al final México es primera división, es otro país. Y bueno, pues me voy allí con la ilusión también de abrirme camino y de vivir otra experiencia. Antes de tomar esa decisión de aceptar la oferta de Jesús y de León en este caso, tú hablas con el míster, con Cervera, en plan, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves en tu
en tu Oviedo tengo cabida, no sé, ¿tienes alguna conversación con él? Bueno, realmente sí que hablamos en algún momento, pero tampoco había ningún problema más allá de que él tenía un estilo de juego y que, bueno, pese a, como te digo, haber participado y haber tenido buenos resultados con él, estaba claro que a la larga pues no era la idea que él tenía, ¿no? Para su equipo en esas posiciones al menos. El Borja que se marcha en el verano de 2023 a León, ¿tiene en su cabeza volver al Oviedo en algún momento? ¿O cree que la etapa está cerrada? No, a ver, yo lo del Oviedo siempre lo tengo en mente cuando me voy. Es cierto que, bueno, yo me voy con un contrato, un precontrato que tenemos firmado un poco a nivel interno de 3 años. Me voy para más tiempo en México. Y por supuesto que me ronda la cabeza de volver. Es cierto que no sabía que iba a volver tan pronto, porque para mí es difícil irme allí, por supuesto. La adaptación no fue fácil. Ahí el tema de la altura es muy complicado, el balón vuela diferente, respiras diferente. Pero es verdad que al mes y pico, bueno, pues estaba bastante adaptado, había jugado 8 partidos, había hecho un gol, estaba a gusto. Y bueno, todo esto surge cuando hay el cambio de entrenador, llega Carrión. Y en Navidades, que yo vengo aquí de vacaciones, pues bueno, el Presi y Agustín me comentan la situación que hay con el nuevo entrenador y bueno, evidentemente yo no podía decir que no. Cierto que, bueno, a nivel económico evidentemente tuve que hacer un ajuste para abajo, pero es mi mayor ilusión y bueno, cierto está que lo tuvimos muy cerca, lo tuvimos en nuestras manos ese final de año que bueno, que fue una pena, ¿no? En Barcelona no conseguirlo. ¿Quién es el primero que habla contigo para volver? No sé si es Jesús, Martín, Agustín, el propio Carreón. No, son el Presi, Martín y Agustín. Y se hacen nada, porque yo recuerdo Mm. en Nochebuena ya prácticamente está más o menos cerrado, pasó esa semana, no sé si fue antes de Nochevieja o después cuando ya se oficializó, yo creo, o fue en Reyes, fue el día de Reyes. No recuerdo, sí, porque yo creo que volví para México sin haberlo firmado ni haberlo hecho oficial, pero yo realmente yo ya me fui a... Bueno, tenía allí todo, la perra incluso, y sí que no se hizo oficial hasta entonces, pero bueno, fue todo muy rápido, la verdad que puse pocos problemas, me hacía muchísima ilusión. Y bueno, es cierto que a nivel vital yo estaba a gusto en México, estaba más tranquilo, estaba empezando a disfrutar de otro fútbol, pero la posibilidad de ascender yo era lo que siempre había perseguido. Vamos ya con ese regreso. Yo me acuerdo que lo escribí en La Voz de Asturias. Por fin, yo creo que tenías el contexto ideal en el Oviedo, ¿no? Porque bueno, el Oviedo, aunque habías hecho muy buenas temporadas, sí que es verdad que a nivel de idea futbolística, pues el que más te favorecía seguramente era Carrión, y más en ese momento en el que el equipo pues estaba muy bien, y reforzarse con una pieza como tú, pues todo encajaba perfecto, ¿no? ¿Cómo recuerdas esas primeras semanas, esos primeros meses? Porque fueron complicados a nivel de participación, porque sí que es verdad que jugaste menos de lo que pensabas tú y de lo que todo el mundo pensaba Sí, también. sí, es cierto que a mí me costó, bueno, al final yo em, en México habíamos tenido, yo me había ido para México, digamos, un mes antes de empezar la pretemporada aquí. Es cierto que esas vacaciones no tengo casi vacaciones, empiezo la pretemporada mucho antes y luego, en consecuencia, en Navidad tuvimos unas Navidades un poco más largas, de 20 y pico días. Y es verdad que cuando llego aquí a España venía de, bueno, de un parón un poco más largo que el que habían tenido ellos aquí. Me encuentro con, bueno, también Sebas estaba haciendo un año, muy buen año. Y esos meses fueron los Exacto. mejores suyos en Sí, el yo Oviedo. llegué, Sebas lo estaba haciendo muy bien, es verdad que entraba 20 minutos, participaba, pero bueno, es verdad que las primeras jornadas no estaba siendo mi participación nada relevante. Pero bueno, al final creo que le doy la vuelta en un momento en el que el equipo también creo que se pierde un par de partidos o hay un par de resultados ahí un poco regulares. Carrión me pone en Huesca y hago un buen partido, meto el primer gol y participo en el segundo y a partir de ahí juego todo y bueno, creo que sí que hice unos 6 7 partidos buenos finales de temporada. También hago un gol en Eibar, creo, Sí, en Eibar. en la última jornada, sí. Sí, y luego el playoff, juego de titular los dos primeros, el de casa contra el Eibar y el de la vuelta. Y la pena es que allí me hago una rotura por un rodillazo, me acuerdo, con Stoikov. Y bueno, se me abre aquí un poco el cuádriceps y ahí ya veo que, de hecho me acuerdo de salir llorando después de ver los minutos buenos de mis compañeros, que acaban muy bien ese partido, que ganamos 0-2 allí. Sí. Pero yo ya sabía que me iba a perder el partido del Español y bueno, eso para mí era muy, muy difícil. En Cornellá
llegas a jugar en el segundo tiempo, ¿no? Sí, en Cornellá salgo un poco en el descanso, salgo con Santi, él también estaba tocado, creo, salimos un poco a la desesperada porque el equipo no estaba bien. Para mí fue muy duro ver esos 2 goles que nos hacen en 2 minutos calentando, pero bueno, salimos un poco, como te digo, a la desesperada y realmente no estábamos en las mejores condiciones para jugar y aún así, bueno, tuvimos ahí la oportunidad de casi empatarlo. ¿Qué recuerdas de ese día en Cornellá? Pues he borrado la mayoría, todo lo que podía, porque bueno, aún recuerdo todavía ese avión de vuelta. Muy duro, muy triste porque creo que todos nos vimos ya. Habíamos hecho un final, bueno, una temporada, pero un final de temporada muy bueno. El equipo creo que se sentía bien. Habíamos sido superiores al Eibar, habíamos sido superiores al Español, bueno, al menos aquí en el Tartiere. Y nos penalizó mucho ese partido. Creo que nos superó un poco la situación. No estuvimos bien. Y bueno, al final se te va contra un rival que en su campo evidentemente se hace fuerte y tenía grandes jugadores. Y es una pena porque todos nos vimos ya en primera, hubiese sido un final feliz para todos, pero bueno, así es el fútbol y así es la vida. Lo hablaba mucho esto con Jimmy, que bueno, cuadraba perfecto también porque justo en esa plantilla estabas tú, estaba Jimmy, estaba Abel Bertones, que bueno, podemos entrar en debate si es canterano o no, pero bueno, pasó por el filial, Viti, ¿no? Era el momento ideal para muchos de vosotros, que imagino que al año siguiente, cuando veíais a la gente en Plaza América, pues picaba un poco ahí el estómago, ¿no? Sí, bueno, eso fue una situación rara, ¿no? Una alegría contenida, digamos, y un poco de rabia, claro que sí, por no participar, pero bueno, en el fondo sabíamos que habíamos sido partícipes un poco de todo ese proceso y bueno, es una pena que tanto Jimmy como Viti, como Abel, gente que, bueno, que creo que dio mucho a este club no estuviera ahí, pero bueno, creo que nos sentimos en cierto modo partícipes y bueno, lo disfrutamos también desde nuestra posición. Un verano extraño, ese de 2024, que empieza con el capítulo de Luis Carreón y su marcha a Las Palmas, su polémica marcha, ¿no? Porque todavía ahora ese tema está candente. ¿Tú cómo afrontas esa pretemporada? Javi Calleja, nuevo entrenador del Oviedo. Fue raro, fue extraño un poco todo. No sé, ¿qué recuerdas tú de ese mediados de julio-agosto? Bueno, pues recuerdo que yo, tras un verano evidentemente asimilando el no ascenso, vuelvo con muchísima ilusión en pretemporada, con ganas de hacer otro gran año y volver a pelear. Y bueno, después de una pretemporada, cierto que el club toma un rumbo en el que, bueno, por unos motivos o por otros no cuenta conmigo, tampoco me lo transmiten ni me lo hacen llegar en tiempo y en forma adecuados y bueno, me veo un 29-30 de agosto teniendo que salir cedido al Burgos. Pues de ir convocado a Coruña, no participar, ir convocado a Castellón, no participar. Creo que es el 29 o 30 con el Racing aquí en casa se me desconvoca y bueno, me veo obligado a tomar un rumbo pues en esas 24 o 48 horas que quedaban de mercado. Bueno, en ese momento es Michu quien me llama y decido, pues bueno, ante la posibilidad de ver que no iba a tener minutos, tampoco nadie me había aclarado mucho mi situación o lo que pensaban, pero bueno, se había traído a jugadores para reforzar esa posición. Yo creo que podía haber aportado mucho, pero bueno, se toma esa decisión y me voy a Burgos con busca de minutos y de una salida un poco más tranquila para mí. ¿En qué momento de esas semanas, coincidiendo con lo que dices tú, la jornada 1 en Riazor, la jornada 2 en Castalia, tú piensas que, ostras, me veo fuera? No sé si es antes de eso, si es en esas mismas semanas, si es justo cuando te dicen un 30 de agosto, un 29 que te tienes que ir, no sé. ¿Lo vas viendo venir? ¿Te pilla de sorpresa? Hombre, honestamente, está feo decirlo, pero yo me entero por la prensa un 27, 28 de agosto, en la que dicen que, bueno, comentan que existe la posibilidad de que el club no vería con malos ojos la salida de Borja, pero realmente yo hablo allí con la gente del club, con el míster. Sí que me comentan que, bueno, que venía Hassan, que venía Ilias, pero que bueno, que podría tener menos minutos, quizás, me dejan caer, pero en ningún momento nadie me dice que no quiere que yo esté aquí, nadie me transmite que no cuentan conmigo de manera clara y bueno, creo que lo mejor ahí pues es dar un paso a un lado y bueno, así fue. ¿Cómo valoras tu etapa en el Burgos cedido en la temporada?
Pues mira, es una etapa en la que no me haya seguido mucho, que no haya estado muy encima, seguramente no he participado tanto como me gustaría. No sé cuántos son los partidos, pero es cierto que cuando yo salgo de aquí, pues bueno, piensas que vas a tener opción de jugar pues prácticamente todo y no fue así. Había una plantilla muy competida, la verdad, en todas las posiciones, pero bueno, creo que en todos los partidos que participo me siento bien, tengo buenos minutos, hago 4 goles. Realmente no me siento tan protagonista como a uno le gustaría, pero creo que no es un mal año para mí. Un gol al Oviedo en el planteo. Sí. Un gol al Oviedo, tristemente, me dolió un poquito. Bueno, pero luego remontaron. Sí, Luego remontaron. 1-2, Sí, mató a Alemão y marcó Dani Calvo, creo, de córner en el Sí, segundo metieron tiempo. Ale y Dani. Bueno, ese día el Oviedo salió líder del planteo y 2 semanas después Javi Calleja despedido. Totalmente, sí. El Pero fútbol. bueno. ¿Cómo viviste ese final de temporada del Oviedo de Paunovic? Desde la distancia. Pues bueno, yo es cierto que estaba viendo a un Oviedo que estaba sacando resultados. No estaba quizás jugando bien, pero estaba sacando resultados en partidos que normalmente se atascaban. Creo que Alemão ese año es muy importante. Hay bastantes goles que hace, que creo que se gana pues 0-1, 1-2 con gol suyo, que nos permitió estar arriba. Y bueno, finalmente pues con ese cambio de entrenador y la llegada de Pauno, pues se consiguió algo que se llegaba persiguiendo muchísimo tiempo. Y yo bueno, pude disfrutarlo desde la distancia. Ese día, ¿te acuerdas de cómo? Creo que te pilló fuera, ¿no? El partido. Sí, estaba fuera porque yo tenía Bueno, claro, yo acabé la temporada. Me hubiese encantado estar aquí, poder participar, pero bueno, estaba en Indonesia y bueno, me planteé, la verdad, cambiar los vuelos, pero un momento me paré a pensarlo y realmente para mí hubiese sido muy duro el verme fuera, el no poder participar o no sentirme partícipe. Por lo que sea, encima hubiésemos perdido como nos pasó en Español. Después yo tenía esa experiencia todavía en la cabeza y dije, preferí vivirlo desde la distancia, confiando en que íbamos a ganar en casa y al Mirandés, y así fue. Recuperando lo de antes, en ese momento, en esa celebración en Plaza América, Cazorla en el escenario se acuerda de Jimmy, de Abel, de Luke, de Viti y de ti. Sí, gran detalle de Santi, sí señor. Ya nos metemos en harina. Pretemporada de la 25-26. No sé, cuéntame el primer día. Tu primer contacto, por ejemplo, con Veljko Paunovic, que no lo conocías, él tampoco te conocía a ti personalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, pues nuevamente a mí se me transmite o se me quiere transmitir como que, bueno, que el míster no cuenta mucho conmigo. Yo, bueno... ¿Es antes de empezar a entrenar ya? Sí, antes de empezar. Yo llego una vez más con ganas, ilusión, hablo con Veljko, que bueno, desde aquí le agradezco porque la verdad que es un tío claro y que te dice las cosas pues como son. Me transmite que él no me había tenido aquí el año pasado porque yo estaba en Burgos, pero que bueno, que él, lo poco que había visto de mí, que le gustaba mucho y que mientras yo estuviese aquí, que él me iba a dar la oportunidad y que en absoluto le había pedido que yo saliese. Entonces, bueno, yo con esa ventana abierta que él me deja, pues empiezo a entrenar con muchísimas ganas, mucha ilusión y como te digo, pues voy participando en Getafe, Leganés, haciendo pues buenos minutos. También contra la Cultu participo. Creo que son los únicos los dos del Garrafest, que es aquí en el Tartiere, en los que no participo. Y bueno, llega el inicio de liga contra el Villarreal. Recuerdo un viernes aquí en el Tartiere en el que míster me dice que me quiere llevar, pero que no estoy inscrito. Tenemos que esperar cierto tiempo de la plantilla a ver si me inscriben, si no. Me llamaba Silvo, que si me grababa el dorsal, que si no. Y bueno, finalmente puedo viajar. Debuto, es el día que expulsan a Reina, creo. Sí. Ese mismo día me pongo a calentar en el minuto 30 ya. Iba a entrar seguramente con Obi en el descanso, pero bueno, al final Obi no se sentía bien y bueno, se decidieron hacer otro tipo de cambios. Acabó entrando pues 15, 20 minutos, no sé cuánto es exactamente, en los que bueno, por fin debuto en primera división. Se hizo esperar demasiado y la verdad que me siento bien, me siento cómodo, percibo ya un fútbol distinto. El estadio, todo, los compañeros, y bueno, para mí es me genera mucha ilusión porque me veo realmente disfrutar del fútbol. Creo que iba a ser un año para mí en el que es una categoría en la que yo me iba a encontrar más cómodo. Y bueno, debuto, perdemos, pero bueno, para mí es un día pues evidentemente feliz y hago una muy buena semana también en la semana del Madrid aquí en casa. Me siento que voy a ser partícipe en esa segunda parte al menos, no como titular, pero sí salir en el segundo tiempo. Y bueno, es estando en el estadio cuando
se me desconvoca, tampoco nadie me sabe transmitir muy bien el motivo. Entra Colo, que bueno, que venía lesionado, venía de no participar en la pretemporada, y bueno, me tengo que subir a verlo a la grada pues con la decepción de que ello conlleva. Y sí que ese día pues bueno, fue bastante duro. Esa semana luego ya cuando ya me llaman Agus y Martín para decirme que bueno, que llegan Brécalo, que llega no sé quién más y que necesitan la ficha. ¿Quién te lo dice estando en el Tartiere? Porque tú te concentras con el equipo, ¿no? Es un partido por la noche, creo. Sí. O sea, coméis en el Silken, como siempre. Vais al estadio, y estando en el estadio, ¿quién te dice que, oye, que no entras? Bueno, pues es anecdótico, pero yo me entero por la lista de partido en la que ya dan la alineación del Madrid. Y yo me pongo a leer, estando en el banquillo, antes de entrar a cambiarme, me pongo a leer la alineación del Madrid, ahí hablando con algún compañero y demás. Y es cuando me fijo bajando para abajo en la alineación del Oviedo, en la que no me veo en los jugadores suplentes. Y bueno, a día de hoy que sigo esperando, ¿no? esa explicación. Pero bueno. Con Pauno, por ejemplo, no le pregunta que mister. Bueno, yo creo que no fue un tema de Pauno. Claro, bueno, aunque no sea tema de él, quiero decir. No, él simplemente a los 3 días, del día del Madrid no hablamos al final, porque bueno, también es un día muy especial, pasan muchas cosas. Lo mío al final trasciende un poco. Y bueno, es esa semana cuando ya me dan la baja y bueno, el míster lo único que dice es darme las gracias. Tiene muy buenas palabras, la verdad, hacia mí como persona y como jugador. Y bueno, ahí queda un poco el tema. ¿Cómo fue esa reunión con, imagino, el presidente Martín y el director general Agustín Lleida? ¿Cómo es esa reunión en la que, no sé, no te dan opción a nada, ¿no? El rescindir y punto. Bueno, más que una reunión es una llamada. Ellos estaban en Portugal haciendo alguna operación y me llaman desde allí. ¿Quién te llama? Me llama Martín y me llama Agustín, juntos. ¿Y qué te dicen? Pues que eso, que necesitaban la ficha, que venía Brécalo y me agradecen un poco pues todo, que bueno, como persona, como jugador, pero tampoco me dan muchas explicaciones más allá. Que el perfil que buscaban era otro y bueno, que es su decisión. No me queda más que acatarlo, pero bueno, es cierto que es una decisión que más allá de lo deportivo, ¿no? Que puede ser discutible, creo que podría haber aportado bastante a este equipo. Bueno, es una decisión que tampoco compensa desde el punto de vista económico para el club, es un despido más y bueno, es una situación un poco extraña después de hacer una buena pretemporada y sentirme partícipe, pero bueno, sus razones tendrán y yo no tuve más que acatar y bueno, y dar el paso a un lado. Se habló mucho este verano de cuidar las formas, ¿no? de hacer las cosas con jugadores con los que puedes o no contar. No sé si tú creo recordar que sí, pero bueno, tampoco me quiero mojar. Durante la pretemporada, en algún entrenamiento, tú eres de los que se queda entrenando al margen en el campo 5, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Al principio nos dejan a varios, los que a priori no contaban Paulino con ellos. estaba también. Sí, yo paso varios días, de hecho, en la primera concentración que se hace en Las Caldas yo no voy, pero luego empiezo a coger fuerza, al míster parece ser que le gusto, empiezo a participar y bueno. ¿Esas primeras decisiones es cosa del club? Sí, eso es cosa del club, sí, ahí ya tenían, un poco, yo creo que un poco claro la confección de plantilla que ellos querían hacer. Y bueno, estamos entrenando al margen, pero como te digo, luego empezamos a entrar poco a poco. Un día entraban unos, otros y tal, pero yo es verdad que luego pues cojo bastante peso y tras unos primeros días en los que intercambiaba con algún compañero y demás, en las primeras sesiones llego a estar 3-4 semanas entrenando cada día, todos los días y participando en los partidos. Como dices, participas en gran parte de los partidos de pretemporada, que tampoco muchos. Te quedas fuera en los 2 mini partidos del triangular, ¿no? Del Garrafest contra Genoa y Villarreal. Ese día no te anuncian en la presentación de los jugadores, tampoco al Escardero, que semanas después acabaría renovando y saliendo cedido. ¿Tú cómo reaccionaste a esas horas previas? Porque fue todo muy, muy extraño. Bueno, pues es difícil. Curiosamente son justo los 2 partidos del Tartiere, tanto el de pretemporada del Garrafés como el del Madrid, son los únicos en los que yo no participo. Y bueno, te duele. Yo es cierto que el día del Garrafés tampoco me sentía, porque bueno, era un poco incómodo. Sí. El homenaje a Santi, era también un poco esa celebración del ascenso en la que yo no había participado y bueno, tampoco yo quería que a mí me aplaudiese nadie ni se me pusiese el foco.
Pero bueno, sí que me fastidia no participar en los partidos, porque venía encontrándome bien y bueno, al final también el día contra el Madrid es un día muy especial y bueno, es duro, pero lo más duro ha sido no poder estar este año aquí con el Oviedo. A nivel anímico, ¿cómo se gestiona? Dos cosas. Primero, debutar en primera, cuando en el primer día de pretemporada prácticamente te decían que no ibas a quedarte. Y segundo, ya después de debutar y encontrarte cómodo y ver que el míster, cuando todo está en contra, pues sí que está contando contigo, te dicen que no sigues. Esos dos saltos, ¿no? Primero de abajo arriba y luego de arriba abajo. ¿Cómo lo llevas tú? Tal cual lo describes. La verdad que fue todo picos mi pretemporada y yo en el fondo tenía la ilusión de quedarme porque estaba viendo una respuesta por parte del míster y yo me estaba encontrando bien y sinceramente veía que el equipo me necesitaba, que le podía venir bien. Bueno, Colo estaba lesionado, yo también estaba participando de medio, que es una posición que a mí me gusta bastante. Luego ya Colo se recuperó, pero bueno, faltaban jugadores por llegar. Lo que yo vivía en el día a día era que yo era importante para el equipo y así creía que podía ser en la temporada. Pero bueno, es una dosis de realidad y un golpe muy, muy duro para mí porque el jugar ya no solo de jugar en primera, que por unas cosas o por otras me ha llegado muy tarde, el hacerlo con el Oviedo para mí era mi objetivo, digamos, vital y futbolístico más importante, más allá de cosas que yo ya sabía que no iban a suceder, como poder jugar una Champions o poder jugar en equipos de alto nivel. Mi mayor objetivo era jugar con el Oviedo en primera. Ahora, con la perspectiva, con los 3-4 meses de reposo, ¿qué piensas de cómo se gestionó tu salida en esas semanas? Bueno, pues creo que se gestionaron las cosas mal, ya no particularizando en mi salida. Creo que han fallado la toma de decisiones, que le puede fallar a cualquiera, evidentemente en el mundo del fútbol y en cualquier ámbito, pero cuando va acompañado cuando son muchas decisiones mal tomadas y va acompañado de un fallo en las formas, en los tiempos. Y bueno, creo que se está saliendo y por eso está el Oviedo como está a día de hoy, porque creo que eso de cara al aficionado al final pues todo acaba saliendo un poco a la luz y es una pena que en un club como el Oviedo, que es de los aficionados, un grupo que ha hecho mucho por el Oviedo y que ha ayudado, por supuesto, a que este equipo esté hoy en primera, creo que se ha despersonalizado totalmente, se ha ensuciado todo de una manera que, bueno, que creo que no era necesario y es una pena que los aficionados del Oviedo, en vez de estar disfrutando de esta temporada, pues estén dando de bruces con lo que hay. En la ya mítica, por decir algo suave, rueda de prensa de Jesús Martínez, después del despido de Paunovic y bueno, un poco el show que se montó ahí en la sala de prensa del Tartiere, Jesús dice algo interesante, entre las muchas cosas que dice que son folclore puro y duro y gambadas, en mi opinión. Dice una cosa interesante, que es que el Oviedo falló en las formas, como estás diciendo ahora, con determinados jugadores. Tú en esas semanas, tú tienes relación con Jesús Martínez y él siempre, al menos en público, por lo que se ha visto, siempre te ha tenido mucho cariño, mucho respeto, siempre le ha gustado como futbolista. No sé, cuando a ti te dicen al principio del verano esto, cuando al final del verano te dicen lo otro, no sé qué, ¿tú no hablas con Jesús? ¿Qué te dice él? No, es cierto que no hablamos. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre ha sido muy cariñoso y muy cuidadoso conmigo. Nunca llegamos a tener ningún tipo de problema, pero es cierto que no me llamó y no hablamos. ¿Escuchaste esas declaraciones en las que dice que el Oviedo tendría que haberse portado yo mejor? Estuve un poco fuera al margen de todo, pero sí que me ha ido llegando, por un lado, mis amigos, todos estamos al final pendientes y sí, no sé exactamente a cuáles te refieres, pero sí que sé que No, él tampoco no personaliza, sonada. Él dice en general que se han tomado decisiones que se podrían haber llevado de una forma pues más cuidadosa. Sí, es cierto, sí. Jugadores. Por aquella época creo que también SEO da una entrevista o algo en el que Sí, bueno, luego se lo agradecí personalmente porque puntualiza, ¿no? en gente como Alex y como yo, en que nos hicieron las cosas bien y bueno, creo que poco más hay que añadir. ¿Y desde entonces has hablado alguna vez con Jesús? ¿Algún mensaje, algo? No. Raro. Un poco, sí. Un poco. ¿Cómo has visto desde lejos iba a decir esta primera vuelta, es que tampoco, porque todavía quedan 3 partidos, estas 16 jornadas en las que el Oviedo ya va por el tercer entrenador y todo lo que estamos viendo? No sé cómo lo estás viendo tú desde
desde fuera? Bueno, yo creo que es difícil porque al final es una plantilla... No creo que haya tan mala plantilla a nivel de jugadores, pero cuando tú fichas a tanta gente, al final es un equipo que está sin formar totalmente. Tú vienes de ascender con un bloque a primera división y cambias considerablemente, ¿no? la plantilla. Las cosas no empezaron bien. Creo que el equipo le está costando un montón. Honestamente pienso que hay que fichar jugadores, sí, por supuesto, pero tú no pueden desaparecer todo el mundo de la casa, porque al final es importante también, ¿no? El que tú sientas un poco más allá de que alguien quiera venir aquí porque el Oviedo esté en primera este año, pues que sienta un poco más el club, y creo que estos años ha sido una parte fundamental que ha mantenido al club ahí. Pues este año, bueno, está Santi, es cierto, está Luqui, pero sí que se ha perdido un poco esa esencia del Oviedo, y para mí es triste, porque creo que el aficionado del Oviedo, si el club llega a primera y este año, pues por lo que sea, no alcanza, pero el equipo, oye, pues está luchando, está haciéndolo bien y hay gente de la casa y tal, pues creo que el aficionado se lo tomaría de otra manera y bueno, tendría todo un poco más de sentido. ¿Te has sorprendido estas decisiones, como la salida de Paunovic en su momento, el regreso de Carrión también después, en un momento muy complicado y también con un ambiente bastante adverso hacia su persona? Ahora... Sí, No sé. lo de Pau no me sorprendió mucho. Yo sabía y suponía que Carrión había dejado muy buena huella aquí, sabía que era del gusto de la directiva y también es de mi gusto Carrión, la verdad es un gran entrenador, Pauno también, pero es que vuelven a fallar las formas y los tiempos y todo, porque Pauno al final tenía el equipo fuera del descenso, tenías de jugar contra Villarreal, Barça y Madrid, y bueno, creo que no era el momento de despedirle, a lo mejor llegaría más adelante. Y a lo mejor Carrión era un gran entrenador, pero ya yo creo que todo mal ya. O sea, cuando ya todo empieza así, no creo que Carrión sea el principal culpable, ni mucho menos de todo esto, pero es verdad que no era el momento. No era el momento. ¿Qué puede esperar uno, o al menos tú, de lo que resta de temporada? Que todavía queda mucho, porque estamos... El tema es ese, ¿no? El tema es que estamos a 16 de diciembre, que parece que esto va a explotar o ya ha explotado, y es que queda un mundo todavía. No sé cómo... Sí. Hombre, evidentemente, creo que la afición del Oviedo, o sea, que evidentemente se va a hacer notar y creo que ya lo está haciendo, va a expresar su opinión como es normal. Pero bueno, sí que creo que también se va a enganchar en cuanto una vez haya expresado bien que ocurrirá este fin de semana aquí en el Tartiere. Si el club, si el equipo, si los jugadores dan buena imagen, se dejan la vida y luchan por el escudo, creo que la afición también va a responder. Y bueno, creo que quedan muchas jornadas, se puede hacer muy largo y creo que todos tienen que hacer un esfuerzo por mantener el escudo del Oviedo bien alto. Y bueno, creo que jugadores y afición se deberían de tratar de poner un poco de acuerdo para llevar el equipo. No sé si a una permanencia, si será posible o no, ojalá que sí. Pero bueno, hacer las cosas un final digno. lo mejor posible, exacto. Para hacer un poco de repaso a tu trayectoria en el Real Oviedo, ¿tú te has sentido muy querido por la afición del Oviedo? ¿Te has sentido muy respetado? ¿Te has sentido muy exigido? ¿Cómo ha sido tu sentir? Bueno, o también y con los medios de comunicación incluso. ¿Cómo crees que se te recuerda o se te valora en el Oviedo? Hombre, exigido por supuesto, quizás por también el tipo de jugador que soy. Y a mí reconozco que seguramente me haya faltado ese punto de egoísmo, de ambición que puede tener un futbolista que quiere conseguir grandes cosas. Pero no, me he sentido muy respetado, muy querido. Evidentemente no le puedo gustar a todo el mundo, pero lo que yo recibo por la calle, de los niños, de la gente, para mí eso es lo mejor que hay. Y bueno, ahí están mis partidos, mis estadísticas. Creo que pese a haber tenido pequeños tramos de discontinuidad o no de no dar el nivel que a lo mejor se esperaba de mí, creo que he hecho grandes partidos. Te puedo recordar por un gol en el Molinón o por uno o por lo otro, pero el que me haya seguido de verdad, no sé cuántos partidos son, si lo tienes ahí, 170. No lo tengo, pero son 70. Más de 150 en seguro. Sí, por ahí, no lo sé. Y bueno, son bastantes goles también, son bastantes asistencias y creo que sobre todo en momentos delicados
Con Rochi, recuerdo, con Rozada, cuando llega el equipo está mal, sacamos partidos adelante muy complicados, luego el año del Cuco es muy bueno, el final con Carrión cuando casi ascendemos también. Entonces, bueno, creo que, oye, lo que he dado es siempre lo mejor de mí. He intentado dar la mejor imagen posible para defender el Oviedo aquí fuera de esta ciudad. Y bueno, yo estoy orgulloso con ciertas espinitas, por supuesto clavadas, de no haber podido lograr yo el ascenso, y la más reciente, que es la de no participar este año en primera, pero yo guardo con muchísimo cariño a toda la afición del Oviedo, soy uno más, por supuesto, y cuando voy por la calle pues me siento muy querido. ¿Las pones al mismo nivel? La espinita de lo de Cornellá y la espinita de que no te dejasen... Sí, creía que la de Cornellá iba a ser histórica, la verdad, pero la de este año sí, porque no tengo 21 años ya y creo que era un año fantástico en el que podía haber demostrado mucho y haber disfrutado. ¿El mejor Borja en el Oviedo, tú cuándo crees que fue? ¿Cuándo fue el mejor momento de juego tuyo? ¿La 21-22 dirías? Hombre, yo creo que hubo muy buenos momentos. La 21-22 seguramente ha sido la más completa y la de mayor continuidad. Pero creo que tuve grandes partidos en todos los años, desde que participo ya desde el principio siendo un mirlo cuando debuto y tal. Creo que hago buenos partidos y bueno, creo que hay bastantes por ahí. Alguno en la hemeroteca habrá que haya hecho algo curioso. Acabamos de mirar, 156 partidos. 156. Sí, 156. Queda muy lejos ya, ¿eh? Pero bueno, me apetecía preguntártelo. ¿Te acuerdas tú de los primeros... Iba a decir los primeros años, no, pero bueno, el momento del debut, aquel, porque Borja debuta con Anquela, la gente igual no se acuerda, Sí, sí. pero aún así fue ese momento en el que tú estabas volando prácticamente con el Vetusta. Sí, un año muy bonito ese. Primero en tercera y luego en segunda B, que ese año el Vetusta pues roza el playoff. Yo te lo he preguntado, yo creo ya, pero te lo pregunto otra vez ahora. ¿Por qué Borja no llega antes al primer equipo? Bueno, yo rescindo contrato con el Madrid ese año y yo tenía bastantes opciones de... Bueno, había algún contacto con equipos de segunda, por supuesto segunda B, pero la verdad, yo venía de ir cedido al Mallorca, de estar en el Castilla, que no acababa de ser partícipe, con jugadores como Odegaard, Enzo, Valverde, y es verdad que eso me perjudicó bastante. Y la verdad dije, me pregunté a mí mismo qué es lo que yo quería, ¿no? Más allá de los logros futbolísticos, y a mí lo que más feliz me hacía era venir aquí. A mí se me plantea un contrato con el Vetusta para participar principalmente con el primer equipo. Cierto que en primera instancia yo pienso que van a ser unas semanas con el Vetusta, unos meses, y terminan siendo casi 2 años, bueno, hasta que debuto. Se hace un poco más largo de la cuenta, pero eso me lo hizo más ameno pues, el ascenso de tercera a segunda B con el Vetusta, que es verdad que para mí en un principio era una categoría un poco, pues bueno, venía de donde venía y para mí no fue fácil, pero disfrutamos un año fantástico, ascendimos a segunda B y como tú dices, rozamos el playoff en un año increíble que estábamos haciendo, el playoff a segunda. Y bueno, ya los últimos partidos a mí ya me toca ir convocado con el primer equipo sin participar y me pierdo varios partidos con el Vetusta, pero bueno, logro debutar por fin y luego ya es cuando ya despego, y sí, un poco más tarde de la cuenta, pero bueno, llegó. ¿Tú tienes que elegir algún momento de estos años en el Real Oviedo? ¿Algún futbolístico o sentimental? Me da igual. Uf. Hostias, que se me mezclan imágenes, ¿eh? Mira, te iba a decir hasta una que realmente fue un mal momento, pero cuando parece que entramos al playoff con el tema del gol del Burgos y todo eso. Pero ahora, según me preguntas, me vino un flash de esa mini celebración en falso que hicimos de 10 segundos, porque yo recuerdo llorar mucho en 10 segundos hasta que me levanté y ya vi que no era real. Pero, no sé, el gol al Sporting, ese momento fugaz que tuvimos ahí de felicidad. Por supuesto, los 2 partidos que hacemos en Eibar, tanto el último de Liga en el que hago gol como en el del playoff, con el desplazamiento de nuestra gente allí. No sé. No, ese final de partido en Ipurúa fue tremendo. Tremendo. A nivel emocional. Sí. Luego, bueno, pues un montón de vueltas al Tartiere en la rampa con la gente. No sé, para mí jugar aquí, es que yo no sé a dónde puedo ir ya, porque realmente para mí es verdad que es difícil, a veces te sientes un poco exigido y te afecta, estás un poco más nervioso, te afecta todo más, pero creo que la recompensa es infinita. Derby que estoy pensando yo ahora, juegas
9, ¿no? Porque la 23-24 te pilla el de la vuelta, pero no el de la ida. Pierdo el Y último. pierdes el último. El último. Es una pena porque habíamos jugado 8 y no... Sí. Pierdes Es el una último. pena, teníamos ahí una buena racha. Sí, pero bueno, sigue estando la balanza bien equilibrada. No, hombre, ¿no? Más quisieran algunos, ¿no? Sí. A 28 kilómetros. Más allá de ese gol mítico en el Molinón, que pues ya es una de las imágenes icónicas del Real Oviedo, iba a decir en el siglo XXI, que seguro, pero igual ya me voy a la historia de los derbis en general. ¿Algún momento de derbi que se te quede en la retina, que digas tú, la gente no me pregunta mucho por este, pero no sé? La verdad, el recibimiento de la gente en cada derbi era una cosa totalmente abrumadora. O sea, no creo que se pueda vivir mucho más en el fútbol, al menos para alguien como yo de aquí de Oviedo. Recuerdo varios, hay uno en el que le doy una asistencia a Lucas también, muy gracioso porque mete el gol Luqui La ida de la 21-22, sí. de volea aquí en casa, Sí. que no sabe muy bien ni cómo celebrarlo Luqui, que nos reíamos mucho. Pero es que literal, que no sabe cómo Sí, celebrarlo. sí. A mí me pasa, también. Bueno, Yo, pero ¿sabes? tú estás ya además de marcar goles. Pero No, a no Lucas también, tantos. no sé si te acuerdas, también le pasó en la 2021, fue la temporada en la que se jugó entera a puerta cerrada, Sí, que mete un golazo desde afrontar a la escuadra. de acuerdo, sí. Y también se queda parado que Sí, se como con acerca rabia y tal. Cristian Bolaño a empujarle en plan, pero chaval, haz algo, que acabas de marcar un gol, el gol de tu vida y no sabes qué hacer. Un crack Luqui. Y en la 21-22, ese de derbi, me acuerdo yo perfectamente, que se le acercaron Jimmy y Oben, creo que es los primeros que les acercan a él. Y bueno, ya, además queda una foto muy guapa porque llegan Jamie, llega Viti, llegas tú también. Sí, eso era muy bonito porque al final, bueno, yo he compartido aquí con grandes jugadores, vestuario y con gente que pese a no ser de aquí también era muy oviedista y gente que fue muy importante aquí. Pero bueno, cuando tú estabas pues con Saúl, luego con Jimmy, con Viti, con Lucas, con tal, es verdad que percibes algo cuando te ves en el campo con ellos y fuera de él que, bueno, que es algo que solo tenemos los de aquí. Un jugador con el que no me vale canterano. No sé, sé que has hecho amistad con muchos y tal, pero a nivel futbolístico y a nivel también de compañero, no sé, ¿qué jugadores se te vienen a la cabeza de tu etapa aquí en el Oviedo? A ver, a Santi lo omitimos. Bueno, eso te lo pregunto luego. Eso. Ese no vale. Ya, pero dudar, ¿eh? Me lo pones complicado, la verdad. Desde aquí pedimos perdón a los que te olvides y tal, pero que nos entiendan. ¿Tiene que ser de aquí, dices, de los canteranos? No tiene por qué. Incluso No. en los canteranos igual te los quito también. Porque no vale, porque canteranos evidentemente la relación es especial y todos sabemos que él sigue siendo amigo de Lucas, de Viti, de Jimmy, pero no sé, para ampliar un poco más el espectro. Quitamos a Santi, quitamos a los canteranos. Buenos jugadores, ¿eh? Saúl a mí me marcaba mucho porque al final yo también venía de abajo, le veía las cosas que hacía, los pases que daba y es verdad que a mí Y os cuidaba bastante. Siempre me impresionó mucho, sí. Y luego, pues, jugadores que, como dices, que no eran de aquí, pero al final, pues, Sangali era prácticamente un canterano más. Marco, sí, muy buena relación con él también, un gran jugador que encima está dando un nivelazo ahora en el Racing. Que nadie se esperaba, igual que yo bromeo muchas veces con él, que nadie se esperaba esta segunda juventud. Juventud, entre comillas, porque él sigue siendo joven. Como el vino, sí. El lateral derecho, ¿eh? El lateral derecho, sí. Anda, un crack. Es una pregunta que hago mucho a jugadores y a exjugadores del Real Oviedo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Santi? Porque, por ejemplo, sé que él habló en su momento contigo cuando se estaba cociendo esa vuelta tuya en las Navidades del 23, que habló contigo personalmente. No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos meses al lado de Santi Cazorla, del que todo el mundo habla, pero hay que convivir con él para saber cómo es? Nada, pues un ejemplo para todos de profesionalidad, a nivel futbolístico, de lo mejor que ha dado España bueno, yo creo que en la historia del fútbol, y que de hecho todavía hoy acaba de hacer 41. 41. Todavía está dando cera en el campo y bueno, un espectáculo, la verdad que el gesto suyo que tiene de volver al Oviedo y bueno, lo que se consiguió a posteriori, pues habla muy bien de él y nada, o sea, una maravilla de jugador y de persona. ¿Un entrenador? Un entrenador. Como persona, si quieres, y también, ¿con qué entrenador crees que se vio el Borja más cómodo sobre el A ver, tengo que decir a Roche, a Javier Lozada, porque siempre fue el que más tiró de nosotros, por supuesto, y el que seguramente más haya confiado en mí. Pero bueno, con el Cuco me sentí muy cómodo, la verdad. Se habló mucho siempre de la relación del Cuco y de Borja y al final, en minutos, eras indiscutible.
Sí. Bueno, es que es cierto que él llega y yo voy desconvocado. Sí, en el partido a Lugo que palmamos allí y luego ya empieza y a en el Almendralejo eres suplente, me acuerdo, el mítico Sí. partido contra el Extremadura 1-2, del golazo de Sangali, fuiste suplente, me acuerdo tú y Saúl, los dos. Sí. Pero bueno, es cierto que me gano un sitio con él. Es un entrenador también un poco más defensivo, a lo mejor, que es lo que a mí me pueda gustar, pero creo que luchó mucho por nosotros, que se esforzó muchísimo y creo que, bueno, conseguimos hacer muy, muy buenas temporadas. Y bueno, a mí de Carrión pues siempre me gustó esa facilidad que tenía en el discurso pues de darte tranquilidad y de hacerte sentir que eras ganador y que ibas a sacar el partido adelante y darte esa confianza, ¿no? Para que el jugador se sienta a gusto y tranquilo. Y en este Oviedo de Paunovic, con el que estuviste a punto de empezar, bueno, de hecho la empezaste, me decías que te veías por dentro, jugando como interior. Sí, es una posición en la que, bueno, yo realmente siempre venía jugando de media punta o de medio centro. En segunda división un poco por el estilo de juego, ¿no? En el que en el medio era más estilo de jugador de segundas jugadas, de duelos aéreos. Hasta la banda izquierda. No se jugaba tanto o se proponía tanto. Empecé a participar en banda izquierda metiéndome hacia adentro y bueno, creo que hice buenos partidos ahí, pero un poco como que se me encasquetó ahí. Tampoco no soy un extremo puro y duro. No. Y este año por fin con Pauno, como te digo, no estaba Colo. Hubo un amago de bolo, ¿no? En pretemporada me acuerdo que te puso alguna vez en el doble pivote, incluso recuerdo de verte además Villaviciosa fue, el campo de Lealtad. Correcto, sí. Sí, me acuerdo. Que además, bueno, contra el Burgos fue bastante bien. No sé si al Burgos. ¿Puede ser el Burgos? Sí. Sí, me acuerdo. Debut de Alonso Aceves y Marcelo Flores en el Oviedo. Me acuerdo perfectamente. Sí. Pero bueno, sí que fueron momentos fugaces y bueno, yo la verdad que es donde más cómodo me encuentro. Y sí, participé bastante en esa posición. Bueno, al final tienes más balón, participas más y creo que seguramente sea mi posición ideal. Pero bueno, lo bueno es que estaba viendo con Pauno que me consideraba tanto por dentro en el pivote como de media punta como tirado a la izquierda y eso al final siempre te da más abanico y más posibilidades de participar. Vamos a ir cerrando. ¿Ahora qué? Preguntarte un poco por lo que tienes pensado. Como decías antes, en breve se abre el mercado de invierno. No sé cómo lo afrontas. Porque también a lo largo de la charla has dicho varias veces que, bueno, pues debut en primera con el Oviedo, pues vivir todo lo que has vivido con el equipo de tu vida y de tu ciudad. Puede haber igual también una sensación totalmente normal de como de barriga llena, ¿no? De decir, no sé qué me puede llenar ahora a mí que me motive. No, pero si algo me ha servido este tiempo es que es verdad que tras la decepción que yo llevo este final de mercado, me ha dado tiempo para reflexionar. Tengo muchísimas ganas de volver a jugar, la verdad. Me he mantenido entrenando con la ilusión intacta. Y bueno, sí que es cierto que me gustaría dar con un sitio ideal en el que pueda estar a gusto y participar. Como te decías, opciones económicamente buenas sí que las tengo, pero me gusta, a ver, hay que ser realistas también. Es evidente que en primera división, pues muy complicado, tendría que sonar la campana para que tenga alguna oportunidad. Entonces, bueno, estoy valorando opciones que están empezando a aparecer en alguna conversación con equipos de segunda, de aquí de España, y luego, por supuesto, también la vista afuera. Hay varios países que me interesan bastante, siempre todos esperando que sean priorizando más lo deportivo que lo económico. Aún tengo 29 años, ya miraremos más adelante qué hay que priorizar, pero a día de hoy espero poder todavía mis 3, 4 años, 5 de buen nivel. Y bueno, ojalá que se pueda concretar pronto en las próximas semanas y pueda empezar a entrenar ya. Siempre se ha dicho de Borja que era un jugador que miraba más allá de lo estrictamente deportivo, incluso, bueno, sobre todo económico, ¿no? Que siempre te interesaste por el desarrollo vital, ¿no? Que puedes tener en un equipo. Eso lo has ganado con los años. Miras mucho qué destino puede venirte bien a ti para todo. Sí, para mí es importante. Es evidente que mañana te llama el Madrid y vas andando. Quiero decir, el Madrid es una forma de hablar, pero Sí. Pero cuando ya la balanza está un poco equilibrada y ya estás hablando de equipos de segunda división, pues evidentemente cuenta mucho pues, el proyecto deportivo, el feeling que tú sientas con la entidad o con el entrenador y, por supuesto, también la situación vital. También es importante para mí de la ciudad, el contexto y valorar un poco todo. En breve tendremos noticias entonces. Seguramente. Esperemos más pronto que tarde. Ya os informaré. Y bueno, el Sporting no será. Borja Sánchez,
Muchísimas gracias. Un honor tremendo inaugurar este nuevo formato, este nuevo programa contigo. Y nada, darte las gracias otra vez y desearte mucha suerte, por supuesto. Gracias a vosotros. Un poco nervioso, estaba un poco oxidado de esto de las entrevistas. Siempre te manejaste bien. Pero me he sentido muy a gusto, como en casa. Y nada, muchísimas gracias. Pero no hacer daño a nadie con las palabras o las realidades que aquí salieron. Pero bueno, agradecer a todo el aficionado del Oviedo, por supuesto, a todos los oviedistas, y mandar un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias.